Bueno, bienvenidos a la primer clase de Farmacología 3, donde hoy nos toca ver farmacología del sistema respiratorio. En esta presentación vamos a ver fármacos antiasmáticos, antitusígenos, mucolíticos y expectorantes. Y se utilizó como bibliografía de apoyo el libro Jesús Flores, capítulo 41 y 42. Vamos a comenzar por estudiar los fármacos antiasmáticos. Pero para poder hablar de estos fármacos antiasmáticos, tenemos que hacer un poquito de memoria y recordar qué era el asma. El asma es un síndrome que se caracteriza por la obstrucción generalizada y reversible de las vías aéreas, que se instala de forma recurrente y está provocada por diferentes estímulos que por sí mismos no son nocivos, no son dañinos y que no afectan a individuos que no sean asmáticos. Su principal factor es la hiperreactividad bronquial, que es una tendencia elevada a la broncoconstricción como respuesta a una variedad de estímulos alérgenos, como pueden ser el ejercicio, el frío, las infecciones respiratorias, el tabaco, estados emocionales. Y tenemos que saber que este síndrome asmático, en la mayoría de los casos, estas crisis asmáticas, van a estar formadas por dos fases, una fase inicial y una fase tardía. La fase inicial o de respuesta inmediata se caracteriza por instalarse bruscamente y por la presencia de broncoespasmo. La fase inflamatoria o tardía se caracteriza porque ese broncoespasmo va a estar acompañado de vasodilatación, edema de la mucosa e hipersecreción de moco y a lo largo la hipertrofia de la musculatura lisa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una obstrucción de las vías aéreas respiratorias, es decir, un broncoespasmo, en la fase inicial de la crisis asmática, estamos hablando de que se ingresó aire y ese bronquio sufrió un espasmo, ¿sí? Se contrajo y al contraerse obstruye esa vía y no permite que el aire que ingresó salga. Por ende, no voy a poder ingresar aire porque el que está dentro no salió. Eso lleva a una alteración inflamatoria que a lo largo se vuelve crónica. El epitelio responde inflamándose, ¿sí? Se da una cascada inflamatoria. Cuando esa inflamación cede, ese epitelio que fue dañado, por decirlo de alguna manera, en ese proceso inflamatorio, trata de remodelarse, repararse. Pero esa remodelación y esa reparación después de cada crisis asmática, una y otra vez, genera que no se repare ese epitelio al 100%, que no quede 0 kilómetro como nuevo. Y esto lleva a que ante cualquier estímulo que para una persona pueda ser, una persona cualquiera que no sea asmática, pueda ser simplemente un estornudo, a esta persona que padece de asma, ¿sí? Puede desencadenar una crisis asmática. ¿Por qué? Porque hay una hiperreactividad a todos estos estímulos. Es decir, que ese epitelio respiratorio que fue remodelado una, dos, tres, varias veces, reacciona de manera excesiva a ese estímulo que no precisamente tiene que ser dañino, pero ese paciente por padecer asma reacciona de manera exagerada desencadenando una crisis asmática. Dada la importancia del componente inflamatorio en la patología del asma, fue que se modificó el criterio para abordar el tratamiento de la misma y se acentuó más en la acción antiinflamatoria de los fármacos que a la estrictamente broncodilatadora. Por eso es que estos fármacos antiasmáticos los vamos a clasificar en broncodilatadores que van a comprender los estimulantes de los beta-2 adrenérgicos, adrenoreceptores, los relajantes directos de la fibra muscular lisa y los inhibidores de la actividad parasimpática. El otro grupo son los modificadores de la respuesta
inflamatorias, y dentro de ellos vamos a encontrar los corticosteroides. El tercer grupo son los inhibidores de la liberación de histamina y mediadores. Y el último grupo son los antagonistas de mediadores como los antihistamínicos y antileucotrienos. Bueno, vamos a hacer un repasito del sistema nervioso, ¿sí? Para entender la participación de estos mecanismos neurógenos que se relacionan íntimamente con el asma y obviamente con la farmacología del asma. El sistema nervioso se divide a nivel anatómico en central y periférico. Es una división anatómica, pero también tenemos una división funcional que, de acuerdo a la función que cumpla esa parte del sistema nervioso, va a recibir una clasificación. Dentro de esa clasificación tenemos el sistema nervioso autónomo, que es aquel que se encarga de autogobernarnos sin conciencia alguna, ¿sí? Lleva a cabo diferentes funciones. Ese sistema nervioso autónomo se divide en un sistema nervioso parasimpático y un sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es, como habrán oído decir, que es el que nos prepara para la huida. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquel que va a proveer más sangre, que nos va a generar taquicardia, que en diferentes estructuras corporales va a generar como un acelere, ¿sí? Como que prende los motores, se activa. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es aquel que prefiere reservar la energía, no gastarla, contrario al sistema nervioso simpático. Pero estas dos divisiones funcionan a la par. El sistema nervioso parasimpático está relacionado con lo que es la broncoconstricción y el sistema nervioso simpático está relacionado con lo que es la broncodilatación, ¿sí? Y aquí cabe el intento de explicar la etiopatogenia, ¿sí? La razón, el origen de esta hiperreactividad bronquial que sufre el epitelio en la patología del asma, ¿sí? Esta hiperreactividad bronquial, se debe a que hay una existencia, así que existe una disfunción en la regulación autónoma del tono bronquial. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que padecen asma presentan una elevada actividad tónica del sistema parasimpático broncoconstrictor. Es decir, que el sistema parasimpático está trabajando más. Por eso hay más broncoconstricción que en una persona normal. Esto genera un aumento de la actividad de los receptores alfa adrenérgicos y un incremento de la actividad excitadora no adrenérgica. Frente a todo esto, hay una hipofunción, ¿sí? Hay una disminución de la función del sistema simpático broncodilatador y del sistema inhibidor no adrenérgico. Entonces, al haber esta disfunción, es por eso que se genera broncoconstricción, ¿sí? Que lleva a un aumento de la reactividad bronquial, una hiperreactividad bronquial. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los broncodilatadores. Estos broncodilatadores adrenérgicos, sabemos que se llaman así porque van a ligar con los receptores beta-2 adrenérgicos y van a estimular su función. Nosotros tenemos que recordar que existen gran cantidad de beta-2 adrenoreceptores distribuidos por todo el músculo liso de las vías aéreas, tanto de grueso como pequeño calibre, desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. Así también los hay en el epitelio traqueobronquial, las glándulas submucosas, el músculo liso vascular y las paredes alveolares. Que estos fármacos se unan a los receptores beta-2 adrenérgicos va a hacer que activen su función, los van a estimular, ¿sí?
y al activarse van a originar broncodilatación, vasodilatación, inhibición de la liberación de mediadores que provoquen más inflamación y aumento del aclaramiento mucociliar. ¿Sí? Quiere decir que las cilias que están empastadas con mucosidad empiecen a limpiarse, por hablar, por explicarlo de alguna manera. Dentro de estos fármacos vamos a encontrar la efedrina y pseudoefedrina, formoterol, clenbuterol, fenoterol, salbutamol y salmeterol. Ahora bien, ¿qué se suministra para el asma? ¿Un fármaco agonista o un antagonista? Para poder entender por qué en el asma bronquial se utilizan fármacos agonistas, tenemos que tener bien claro qué es una sustancia agonista y qué es una sustancia antagonista. Una sustancia agonista es aquella que al unirse con otra sustancia lo que va a realizar es estimular su función, colaborar en su función, acelerar su función, imitar su función. Cuando una sustancia es antagonista es todo lo otro, o lo bloquea, lo inhibe, lo ralentiza, ¿sí? Es todo lo otro. Si nosotros en el asma tenemos una broncoconstricción y un proceso inflamatorio, lo que nosotros tenemos que hacer es frenar eso. Si nosotros administramos fármacos antagonistas que van a unirse a los beta-2 adrenérgicos que generan vasodilatación, broncodilatación y demás, si frenamos esa función, estamos yendo en contramano y perjudicando. Entonces, en el asma bronquial se utilizan sustancias broncodilatadores, en este caso hablando de fármacos, que estimulen la función de los receptores que van a frenar esa crisis asmática o los síntomas del asma, ¿sí? Por eso se utilizan fármacos agonistas, que se van a administrar por vía inhalatoria, inhaladores, presurizadores, polvos inhalables, nebulizaciones. Tenemos que saber que actualmente se dispone de agonistas de acción corta, como el salbutamol, muy conocido, fenoterol o terbutalina, y de acción prolongada como el salmeterol y formoterol. La principal diferencia entre estos dos grupos es que en los compuestos de acción prolongada van a ser útiles en el manejo del asma persistente, ¿sí? La que dure en el tiempo, especialmente cuando hay síntomas nocturnos, lo que permite un manejo mucho más fácil y a su vez disminuir la frecuencia de uso de los beta-2 de acción corta. Ahora, no obstante este beneficio, ¿sí? Dado su pico tardío de acción, no deben utilizarse en la crisis aguda de asma, porque no puedo sacar al paciente. Hasta que llegue a su pico, el paciente atravesó una crisis que puede ser fatal. Los agentes beta-2 adrenérgicos originan relajación de todas las vías aéreas, desde la tráquea hasta los bronquioles terminales. Entonces, por eso, ahí vuelvo a recalcar, ¿por qué se utilizan fármacos agonistas? Porque lo que yo quiero es buscar esa relajación de toda la vía aérea. Y esa relajación lo busco estimulando a quien la lleva a cabo. ¿Quién la lleva a cabo? Los receptores que captan ese ligando a los receptores beta-2 adrenérgicos. Ahora, la acción broncodilatadora aumenta con la dosis, eso lo sabemos, pero por encima de una dosis máxima, que varía en función del cuadro clínico y la gravedad del paciente, no va a aumentar la intensidad del efecto, sino lo que va a hacer es que ese efecto dure más en el tiempo. ¿Sí? Ahora, la administración de estos broncodilatadores puede provocar efectos adversos, como temblor,
temblor fino, taquicardia y palpitaciones, intranquilidad y nerviosismo, arritmias. Cuando hablamos de temblor fino, estamos hablando de temblor en los dedos de la mano, no que tiembla el cuerpo como si tiritase, como si tuviera frío. Taquicardia es la aceleración en el ritmo cardíaco, es decir, la frecuencia cardíaca elevada, el corazón late más. Palpitaciones, que es cuando se siente ese latido en el pecho. Intranquilidad, ¿sí? Por el acelere que uno tiene. Nerviosismo y arritmias. Las arritmias es un latido cardíaco que no tiene un compás, ¿sí? Late de manera desparejo. Se administran por vía oral o intravenosa y se combinan con glucocorticoides para su mayor absorción. Bien, la teofilina, la cafeína y la teobromina son un conjunto de alcaloides que pertenecen al grupo de las metilxantinas. Se hicieron popular por el amplio consumo de infusiones o bebidas que la contienen. El café y el té contiene principalmente cafeína y en menor grado teofilina. El cacao y el chocolate contienen sobre todo teobromina. Las bebidas con cola poseen cafeína que proviene de la propia semilla o la que con frecuencia se añade como cafeína exógena. A este grupo también podemos sumarle la aminofilina. Se encargan de relajar la fibra muscular lisa, estimula la actividad cardíaca, el sistema nervioso central y la diuresis. Acción broncodilatadora directa. Bloquean receptores adenocínicos, inhibiendo la concentración intracelular de calcio. Contienen sales y comprimidos de liberación retardada, ¿sí? En cuanto a los fármacos anticolinérgicos, ¿sí? Antagonistas muscarínicos, vamos a hablar que en el músculo liso-bronquial hay receptores muscarínicos cuyo estímulo induce la broncoconstricción y a nivel del epitelio bronquial produce secreción de moco. En el asma, estos antagonistas deben usarse con beta-2 adrenérgicos, pero por ejemplo en contraposición en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como el EPOC, ¿sí? Son de mucha utilidad. Entre los dos más conocidos tenemos el hipertropio y el tiotropio. El hipertropio es de uso inhalatorio, tiene la característica de tener un comienzo de acción rápida entre 5 y 15 minutos, con una duración de 4 a 6 horas, una duración corta, y dada su corta vida media, requiere su aplicación frecuentemente. Ahora, el tiotropio tiene una vida media más prolongada que permite una sola aplicación diaria
con lo cual se descarta para el uso de una crisis aguda de asma. Se lo emplea este medicamento sí fundamentalmente para el EPOC. Tiene baja absorción sistémica, con lo cual carecen de efectos adversos relevantes a nivel cardiovascular o del sistema nervioso central. Y los efectos adversos son leves y poco frecuentes y están dados por el bloqueo muscarínico a nivel gastrointestinal, como sequedad bucal, constipación, retención urinaria, entre otros que podemos nombrar. Ya dije que son de vía inhalatoria, que son derivados de la atropina, que son poco solubles, y nombré los dos hipratropio y tiotropio, que son los dos fármacos anticolinérgicos conocidos, ¿sí? El hipratropio además bloquea de forma no selectiva a todos los receptores muscarínicos que se cruzan en el camino. En cambio, el tiotropio tiene menor selectividad a los receptores muscarínico 2, ¿sí? Van a generar broncoconstricción, estos receptores muscarínicos, e incrementan la secreción de moco ante estímulos variables. Los M2 inhiben la liberación de acetilcolina presináptica. Bueno, en esta diapo es un poquito el resumen de lo que dije anteriormente. Se administran por vía inhalatoria, son derivados de la atropina, son poco solubles. Tenemos el hipratropio que bloquea de forma no selectiva todos los receptores muscarínicos y el tiotropio que tiene menor selectividad a los receptores muscarínicos de tipo 2. Hemos llegado al final de la primera parte de la clase número 1 de Farmacología 3. Muchas gracias por su atención.